¿Has oído hablar alguna vez de la historia de Pedro? Si no, necesitas escucharla ahora mismo porque cuando la conozcas, tu vida jamás volverá a ser igual. Esta es la historia de Pedro. Su padre murió cuando él tenía solo 5 años. Y desde entonces fue su madre la que tuvo que llevar los pantalones en casa, encargándose de él y sacándolo ella sola hacia adelante. Pedro era muy chico con las mejores intenciones. Sin embargo, su adolescencia no fue de lo más sencilla. Pedro evitaba a toda costa el conflicto, meterse en líos y llamar la atención en el instituto. Por lo que cuando había alguna situación injusta en clase, él siempre agachaba la cabeza y se quedaba de brazos cruzados. Siempre evitaba a toda costa cualquier tipo de confrontamiento, porque en el fondo sabía que no era capaz de defenderse. Y esa falta de confianza se debía a las ideas que su entorno le había inculcado una y otra vez a lo largo de toda su infancia. No te metas en ningún lío, no ofendas a nadie, no lleves la contraria a los demás, no alces la voz, no hagas ruido, no llames la atención. Y lo cierto es que estos consejos le evitaron en algunas ocasiones meterse en líos innecesarios o rodearse de la gente inadecuada y ahorrarse varios problemas. Pero por otro lado, y con el paso de los meses y los años, esas mismas ideas que la sociedad le había inculcado fueron la causa de que Pedro desarrollase una personalidad pasiva, sumisa y subordinada, lo que acabó desencadenando en que sus compañeros acabasen viéndolo como un blanco fácil. Le humillaban y le pegaban delante de todos, hasta tal punto en que nadie a su alrededor le tenía respeto, o más bien, nadie le había enseñado a Pedro a cómo hacerse respetar, puesto que su entorno ante tal situación, en lugar de enseñarle a defenderse y a plantarles cara a esos imbéciles, seguían alimentando su actitud pasiva ante la vida. No hagas nada, no te metas en más líos, no intentes defenderte, no llames más la atención, no alces la voz, no hagas ruido. Con lo que en lugar de empoderarle para superar sus inseguridades y plantarles cara a los que se metían con él, los consejos de su alrededor seguían reprimiendo su masculinidad, fomentando su pasividad ante la vida y alimentando sus miedos. Y es que no enfrentarse a tus miedos y huir de ellos nunca es una solución para tus problemas. Y si Pedro no se enfrentaba a sus compañeros, nunca iban a dejar de acosarle. Aún así, para Pedro el abuso escolar era la menor de sus preocupaciones. Había algo más importante para él que le quitaba el sueño. Te estoy hablando de Sara. Su falta de confianza en sí mismo le hacía sentirse inferior a las chicas. Siempre que veía a Sara, la chica más dulce y guapa de su barriada, se quedaba paralizado, inmóvil. Se rechazaba a sí mismo antes de abrir la boca y era incapaz de dar el primer paso. Y en parte, esto era fruto de otra idea que su madre y la sociedad le habían inculcado una y otra vez durante toda su infancia. No hables con desconocidos, está mal hablar con extraños, no interrumpas a las personas, no le muestres tus intenciones a una chica. Y otra vez, estas ideas le perjudicaban más que ayudaban. Pedro se creyó lo que decía su madre y la sociedad y vivió toda su vida quedándose con la duda de qué hubiera pasado si hubiese interrumpido una mañana a Sara, en lugar de haberse quedado resignado a observarla toda su vida en silencio, acobardado desde una esquina. Y es que si la vida no vas a por lo que quieres, nunca vas a conseguirlo. Si pretendes hablar sin hacer ruido, nunca serás escuchado. Pedro tenía pánico a hacer ruido, con lo que jamás ninguna mujer podría escucharle. Y lo que más le frustraba a Pedro no era no poder romper el hielo, sino que las pocas veces que lo hacía, se quedaba paralizado por sus inseguridades. Pedro no se sentía suficiente y era incapaz de expresar sus sentimientos y comunicarse de manera auténtica con las mujeres. Y es que siempre que había alguna escena subida de tono en la televisión, su madre automáticamente cambiaba de canal, plantando así una semilla en la cabeza de Pedro de que tenía que avergonzarse de su propia sexualidad, de su naturaleza como hombre, asociando así el sexo y su relación con las mujeres como algo de lo que avergonzarse o esconder. Por no hablar de toda la información basura a la que Pedro estaba expuesto en películas o cuentos de Disney, haciéndole creer que tenía la obligación de impresionar, conquistar o seducir a las mujeres, vendiéndole la idea de que él no estaba a su misma altura y colocando a las mujeres en un pedestal. Con lo que Pedro, dado que nadie a su alrededor lo educaba correctamente para expresar su sexualidad, se veía obligado a reprimir sus deseos sexuales y resignándose a tener que masturbarse a escondidas con las mujeres con las que él soñaba, puesto que era incapaz de ir a conocerlas de manera auténtica en persona. Lo peor es que sin darse cuenta, esto lo llevó a que a sus 14 años desarrollase el inicio de lo que iba a ser su adicción a la pornografía, una trampa en la que millones de hombres caen a diario sin ser conscientes y que en el futuro le acabó causando problemas de salud y esterilidad. Y es que si no te esfuerzas en superar tus miedos, seas hombre o mujer, tarde o pronto, si reprimes tu sexualidad, eso se verá reflejado años más tarde en tu vida. Relaciones tóxicas, inseguridades, complejos, falta de confianza, ausencia de sexo, dependencia emocional o adicciones, como era el caso de Pedro.
Pedro ahora tiene 60 años, divorciado después de que su mujer le pusiese los cuernos, sin poder ver a sus hijos, adicto al porno y viéndose obligado a conformarse con prostitutas a las que contrata porque solo así es capaz de tener el deseo de una mujer durante unas horas. Y es que habían pasado los años y sin darse cuenta, Pedro había sido envenenado por el condicionamiento social, influenciado para pensar y actuar tal y como su entorno le había hecho creer. Pero, ¿qué hubiera pasado si las influencias de Pedro hubieran sido diferentes? Si su madre le hubiese hablado sobre el sexo y las mujeres desde pequeño como algo natural y de lo que jamás avergonzarse. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un padre que le hubiese empujado para ir a hablar con Sara o con las chicas desconocidas en persona en lugar de naturalizar desahogarse viendo pornografía? ¿Qué hubiera pasado si los profesores de Pedro le hubiesen empoderado para echarle un par de huevos a la vida, armarse de valor y plantarles cara a los imbéciles que le acosaban en vez de agachar la cabeza y no hacer nada? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiese desatado su atracción natural y hubiese aprendido a comunicarse de manera auténtica con las mujeres, enfrentando todas y cada una de sus inseguridades en lugar de quedarse de brazos cruzados cada vez que veía a una chica que le gustaba? Desde que entendí la historia de Pedro, comencé a observar que muchas veces las acciones que la mayoría de gente da por hecho hacer en su vida no siempre son las que tienen sentido. Y fue a raíz de ahí cuando comencé a reconocer que habían varias cosas de mí mismo que no me gustaban, y comencé a darme cuenta de que muchos de mis miedos e inseguridades eran fruto de las influencias de las que me había rodeado en los últimos años. Así que un día me miré al espejo y me hice esta incómoda pregunta. ¿Quiero seguir teniendo la misma vida, los mismos resultados que la gente con la que comparto la mayoría de mi tiempo están condenadas a tener? Si te rodeas de gente extraordinaria, te influenciarán para que te conviertas en una persona extraordinaria. Si te rodeas de ovejas sin rumbo, te influenciarán para que te unas a su rebaño. Y es que si Pedro se hubiera hecho esta pregunta en su momento, estoy seguro de que ahora, 50 años más tarde, su situación en la vida sería totalmente distinta. Pero por desgracia, ahora ya es demasiado tarde para él. Conocer la historia de Pedro cambió mi vida, y si a ti te ha podido inspirar de algún modo, es posible que también pueda inspirar a alguien a quien le tengas aprecio y quieras ayudarle compartiéndole esta historia. Si entre todos la difundimos al máximo posible, es probable que entre todos evitemos que se siga repitiendo la historia de Pedro una y otra vez en esta sociedad.